¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo módulo de la preparación de las Olimpiadas de Química que se van a realizar ahora dentro de una semana. Esto nos va a servir más que nada tanto para la prueba departamental como si clasifican entonces para la prueba nacional que se va a hacer en Montevideo. Entonces, vamos a no enrollarnos demasiado y vamos a comenzar un poco hablando de óxidos. Muy bien, óxidos. ¿Qué son los óxidos? Bueno, son compuestos, bien, son compuestos formados por un metal más oxígeno. Son compuestos formados por un metal más oxígeno, ¿bien? Entonces, ya con eso tenemos una idea de cómo podemos formularlos. Vamos ahora entonces a ver cómo se formulan y algún ejemplo práctico. Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se formula un óxido? Es decir, estos compuestos formados por un metal y un oxígeno. Acuérdense, y vamos a tener más claro esto, que los metales son, a partir de esta divisoria negra que ven acá, los elementos que se encuentran hacia la izquierda, ¿bien? Todos los elementos que se encuentran a la izquierda de esta barrita negra que separa entonces boro, silicio, arsénico, etcétera, son metales. Entonces, los óxidos se van a formar por oxígeno, ¿bien? Más algún metal que se encuentre por acá, ¿ok? Vamos con eso. ¿Cómo se formulan? Vamos a poner un ejemplo práctico y que, bueno, tenga una aplicación bien en las Olimpiadas de Química. Va a ver, por ejemplo, entonces, el caso de el magnesio. Magnesio más oxígeno. Vamos a ver qué compuesto forma el magnesio más el oxígeno. Vamos a ver acá. El magnesio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Para poder alcanzar la configuración del gas noble más cercano, que sería el neón, ¿verdad? El neón tiene 10 electrones y el magnesio tiene 12. El magnesio tiene que perder 12 electrones, bien, para poder alcanzar la configuración del neón. O sea, la cantidad de electrones que tiene el neón. Entonces, el magnesio tiene que perder 12 electrones. Vamos a ver entonces, acá vamos a hacerlo más completo. El magnesio entonces tiene que perder 12 electrones. Entonces, la carga del magnesio, vamos a ver cuál queda. Si el magnesio tiene 12 protones, bien, y a la vez 12 electrones, magnesio 12, ¿verdad? El magnesio sigue siendo 12, es decir, sigue manteniendo la cantidad de protones siempre. Si cambia la cantidad de protones, ahí ya no tenemos más magnesio. Pero ahora le retiramos 12 electrones, es decir, baja de 12 a 10 electrones. Entonces acá tenemos 12 menos 12 igual 0. ¿Bien? O sea, 12 protones menos 12 electrones da 0. Acá tenemos 12 menos 10. Es decir, tenemos dos cargas positivas, ¿verdad? Más 2. Entonces el magnesio va a adquirir carga más 2. Espero que se entienda por ahí. Magnesio entonces va a tener carga más 2. Siempre. En este caso, ¿verdad? El oxígeno siempre, esto es una cosa que va a pasar siempre, va a tener carga menos 2. En todos los casos, un óxido siempre tiene carga menos 2 para el oxígeno. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Entonces, vamos a colocar de vuelta los elementos químicos, ahora sin el más en el medio, los dos juntitos, y vamos a ver qué elemento nos corresponde, qué valor nos corresponde al subíndice, es decir, el numerito que está al lado de cada elemento, de cada uno de ellos, ¿verdad? Para hacer esto es bien simple. Los elementos se van a cruzar. El 2 del oxígeno pasa para el magnesio, ¿verdad? El 2 pasa como subíndice del magnesio, como está acá. Y el 2 del magnesio pasa como subíndice del oxígeno. Va a quedar Mg2O2. También sabemos el concepto de fórmula mínima, es decir, si podemos achicar más esta fórmula, la vamos a achicar. Entonces, si tienen dos elementos iguales, en este caso lo tienen,
podemos entonces anularlos entre sí. Repito, la concepción de fórmula mínima, el concepto de fórmula mínima nos dice que si la fórmula de elementos se puede achicar más, se achicará más. Si achicamos estos dos elementos, nos va a quedar el siguiente: MGO. Achicamos eso, nos queda MGO. ¿Cómo vamos a nombrar esto? Siempre, pero siempre, 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 primero el óxido, bien, óxido de magnesio. Si se dan cuenta, entonces la forma de nombrar el óxido es inversa a la forma de formularlo. Acá tenemos el oxígeno primero, en el caso de la nomenclatura, en el nombre, y después el metal. En este caso tenemos primero el metal, después el no metal. Metal, no metal. Bien, entonces, para formularlo entonces nos vamos a quedar primero el metal y después el no metal. Y para nombrarlo, primero el oxígeno, o sea, el óxido de magnesio. ¿Ok? Esto es el inicio de cómo formular un compuesto, un óxido, cualquiera. Bien, vamos ahora a ver entonces otros casos de óxidos que se pueden dar en la prueba. Bueno, vamos a ver entonces ahora el caso del hierro. Un compuesto formado por hierro más oxígeno. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo podemos formular esto. En este caso tenemos el denominado óxido de hierro 2. Formulamos el óxido de hierro 2. ¿Qué me está diciendo este valor en números romanos? Acuérdense los números romanos. Tienen que saber eso. Tenemos el 1, número romano, verán que es un solo palito. Los dos palitos son 2. Los 3 son 3. El palito y la letra V es el 4. Y así sucesivamente. Lo tienen que buscar en internet. Cuando les colocamos entonces óxido de hierro 2, se nos hace aún más sencillo, bien, poder formularlo. ¿Por qué? Porque este 2 entre paréntesis, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando la valencia del hierro en este óxido. Volvemos a colocar, como siempre, los dos elementos juntitos, bien, y vamos a indicarle a las cargas a cada uno, las valencias. Al poner el 2 en números romanos, entre paréntesis, estamos indicando que el hierro actúa con valencia más 2. ¿Ok? Otra vez, el oxígeno, como siempre, actúa con valencia menos 2. Esto no cambia. Como vemos, entonces tenemos dos valencias iguales pero opuestas. Entonces acá ya directamente no precisamos cruzar los valores. Ya sabemos entonces que más 2 menos 2 es 0. Únicamente juntamos los dos términos. Nos queda feo. Esta es la fórmula mínima del óxido de hierro 2. Explico nuevamente. Como tiene un 2 en números romanos entre paréntesis, siempre hay que indicar esto, se llama nomenclatura stock. Como tiene un 2 entre paréntesis, sabemos que la valencia del hierro es más 2. Y la del oxígeno, como siempre, menos 2. Bien. Y al ver que ambas valencias son iguales, pero opuestas, sabemos que al cruzarlas nos va a dar Fe2O2. Vamos a tener que anularlas. Por lo que ni siquiera es necesario colocarlas. Queda feo. Es más grande. Ni es necesario cruzarlas. Si las cruzamos, las tenemos que anular y nos va a quedar feo. ¿Ok? Vamos ahora a ver cómo formulamos el óxido de hierro 3. Bien, así como tenemos el óxido de hierro 2 con el hierro valencia más 2, tenemos el óxido de hierro 3 con el hierro con valencia más 3. Bien. Y el oxígeno entonces con la valencia, como siempre, menos 2. Vamos a formular esto. Sabemos entonces que al tener dos valencias diferentes, ahora sí van a tener que cruzarse los dos términos. Entonces, el 2 pasa como valencia del hierro. El 2, ¿no? Pasa como subíndice del hierro. Ven acá. El 2 pasa como subíndice del hierro. Y el 3 del hierro pasa como subíndice, bien, del oxígeno.
Y nos va a quedar entonces la fórmula Fe2, o sea, Fe2 o 3. Esta es la fórmula del óxido de hierro 3. Espero que hayan entendido entonces cómo formular óxidos. Es muy sencillo, sabiendo entonces formular de las dos formas. Si no tenemos ningún valor entre paréntesis, en números romanos, ¿verdad? Si nos aparece esto, entonces tenemos que aplicar entonces lo que hicimos todas las clases. Determinar cuántos electrones tiene que perder el metal para poder alcanzar la configuración del gas noble. Si nos dicen la valencia, entonces ya tenemos casi todo el camino hecho. Solo indicamos la valencia del hierro acá, la que nos indique, y ganamos el óxido cruzando los valores o bien uniendo los dos términos como está acá, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá tenemos la primera parte de la formulación de óxidos. Formulación y nomenclatura de óxidos. Más que esto, no tiene dificultad. Es eso lo que tienen que hacer. ¿Ok? Vamos ahora a ver entonces de qué forma entonces se van a formar los óxidos. Porque tiene que haber una forma especial de formación de óxidos. Vamos a ver eso a continuación. Y ahora la pregunta que viene al caso es: ¿cómo se obtienen, bien, los óxidos? Ustedes como deben darse cuenta entonces, los óxidos se obtienen entonces a partir de un metal en general, bien, también puede ser un no metal, más oxígeno. Y vamos a ver esa situación. Por ejemplo, vamos a tener un metal cualquiera. Vamos a ver entonces el magnesio sólido, ¿verdad? Siempre indicando estados de agregación. Esa S que me indica que el elemento es sólido. Más oxígeno. Pero los gases en general nunca pueden ir solos, a no ser que sean los gases nobles, ¿verdad? Estos gases sí pueden ir solitos. Pero los demás gases de la tabla periódica nunca pueden ir solitos, siempre tienen que ir de A2 o de A3 o de A4. Generalmente los gases van de A2 átomos. Es una molécula diatómica, bien, porque tiene dos átomos. Entonces, el oxígeno va a tener siempre estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ¿qué? El óxido de magnesio. Como lo hemos obtenido en la clase anterior, o sea, el proceso anterior. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Ustedes saben que formulándolo, habíamos hecho ya esto, había quedado entonces MgO. Perfecto. Pero acá hay un problema. ¿Y cuál es? Hay una ley que se denomina ley... Eso voy a poner pausa a escribirlo. Ahora sí, que quede más fluido el video. La ley de conservación de la masa, introducida por Lavoisier, bien, un científico, nos dice lo siguiente. Tiene que haber la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos. Como tenemos antes de la flechita son los reactivos, ¿verdad? Los que están antes de la flechita, reactivos, que del lado de los productos, ¿ok? Entonces, tiene que haber la misma cantidad de átomos, ¿ok? Del lado de los reactivos que del lado de los productos. Así que vamos a contar cuántos hay de cada lado. Siempre cuando van a igualar, en este caso es una reacción, vamos a convertir en una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Algo que es igual de los dos lados. Bien, para poder igualar esto, siempre, vamos a poner para acá entonces, se me ocurrió. Vamos a empezar por no metales o metales, siempre es eso. Luego el oxígeno. Opa, este tiene el acá. Oxígeno. Y luego el hidrógeno. La regla para comenzar a contar los átomos es primero los no metales o metales, el oxígeno y luego el hidrógeno. Acá lo que tenemos entonces es un magnesio. El magnesio forma parte de ¿qué grupo? Forma parte de los metales. Bien. Entonces, al ser un metal, primero contamos el magnesio. ¿Tenemos oxígeno? Sí, obviamente es un óxido, ¿verdad? Contamos entonces el oxígeno. Por último, ¿tenemos hidrógeno? En toda la reacción no hay hidrógeno, entonces nos quedamos con el magnesio y con el oxígeno. Vamos a contar entonces.
De este lado tenemos entonces un solo magnesio, ¿bien? Y de este lado tenemos un solo magnesio. De este lado tenemos 2 oxígenos. Y de este lado tenemos solamente uno. Así que entonces no hay la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Por lo que tenemos que buscar una forma de que haya la misma cantidad. ¿Cómo hacemos esto entonces? Es muy fácil. Al tener 2 oxígenos del lado de los reactivos y tener solo uno, lo que podemos hacer es duplicar la cantidad de óxido de magnesio. Porque no podemos solamente duplicar la cantidad de oxígeno. El oxígeno forma parte de un compuesto entero. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a colocar un 2 grande adelante, bien, para multiplicar toda la molécula de óxido de magnesio. Que esto nos va a afectar tanto al oxígeno entonces como a la cantidad de magnesio. Al colocar esto entonces, multiplicamos el 2 por la cantidad de magnesio y por la cantidad de oxígeno. Vamos a ver. 2 por... vamos a poner el oxígeno. 2 por 1, 2. 2 de cada lado. Entonces colocamos acá, en lugar de 1, 2. Tenemos igual a la cantidad de oxígenos. 2 por magnesio, o sea, 2 por 1 en magnesio, 2. Y tenemos 1 de este lado. Acá tenemos 2. Quedó 2, ¿no? Porque lo multiplicamos por 2. Y el magnesio quedó también de este lado 1. Para eso entonces tenemos que colocarle y duplicar la cantidad de magnesio de este lado también. Nos va a quedar entonces 2 magnesios de cada lado. Al corroborar entonces vamos a ver la cantidad de cada uno. 2 magnesios de este lado, 2 magnesios de este. Está igualado en el caso del magnesio. 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este. Está igualado de ambos lados. Al saber igualar la reacción, pueden hacer muchísimas reacciones e igualarlas que les va a quedar perfectamente bien. Ok, vamos a ver otros casos más. Vamos a ver ahora entonces cómo se obtiene el anhídrido nítrico, o bien también llamado pentaóxido de nitrógeno. Vamos a ver entonces cómo se puede formular esto, cómo se puede obtener el anhídrido nítrico o pentaóxido de nitrógeno. Entonces, sabemos bien que los elementos que conforman el pentaóxido de nitrógeno o anhídrido nítrico son el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno y el oxígeno son 2 gases y no son gases nobles, entonces van a ir siempre de a 2. Si no son gases nobles, si no forman parte del grupo 8A, tienen que ir siempre a 2. Más entonces oxígeno molecular gaseoso. Ahora sí tienen que saber nombrar directamente la estructura entonces del óxido anhídrido nítrico. Saben que entonces se forma de esta forma, ¿no? N2O5. Ya les doy el compuesto ya formado. Entonces, el anhídrido nítrico se va a formar de nitrógeno más oxígeno gaseoso. Como verán entonces, acá la ecuación no está igualada. No está igualada, entonces tenemos que igualarla. Siempre primero los no metales y metales, bien, o sea el nitrógeno va primero y después el oxígeno. Como no hay hidrógeno, no ponemos nada. Vamos a ver acá. Vamos a colocar entonces, voy a agarrar un lápiz. Vamos a contar entonces, acá tengo una goma, muy feita la gomita, mira cómo está la gomita, muy fea. Enfócate. Aquí. Está feita la goma, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto funciona bien, cumple su función. Enfóquese. Bueno. Vamos ahora a ver entonces cómo podemos contar esta cantidad de nitrógeno. Tenemos del lado de los reactivos 2 nitrógenos. ¿Bien? Cuando tenemos del lado de los productos, también tenemos 2 nitrógenos, ¿verdad? 2 nitrógenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos de este lado? 2 oxígenos. ¿Y cuántos tenemos de este? 5 oxígenos. Muy bien. Para poder agilizar un poquito más, yo diría, se puede hacer de 2 formas. Vamos a hacer la forma un poco más larga, que es la que nos aceptan en las Olimpiadas. Al tener los 2 nitrógenos de la misma forma,
perfecto como está, van a quedar tal cual. Eso no hay que tocar más nada. Si tenemos el caso del oxígeno, que tenemos 5 de un lado y 2 del otro. Como veremos entonces, no hay ningún valor que multiplicado, ningún valor entero, ¿verdad? O sea, que no sea con quebrados, que multiplicado por 2 te dé 5. No hay ningún valor que multiplicado por 2 te dé 5, que no sea un quebrado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Muy simple. Vamos a multiplicar cruzado. Entonces, el 2 lo vamos a multiplicar por el 5. ¿Se va a entender? El 2 por el 5. El 5 pasa por acá, 2 por 5. Y el 5 lo multiplicamos por 2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El oxígeno entonces lo multiplicamos por 5. Y el oxígeno del pentaóxido, el oxígeno del producto, vamos a multiplicarlo todo por 2. ¿Por qué? Porque no solo multiplicamos el oxígeno, multiplicamos toda la molécula de pentaóxido de nitrógeno. Toda esta molécula la multiplicamos por 2. 2 por el 5 acá y el 5 por el 2 acá. ¿Se entiende? El 5 lo cruzamos, quedó 5 acá. El 2 lo cruzamos, quedó acá. Vamos a borrar entonces. Sabemos bien que es 5 por 2, o 2 por 5 te va a dar 10. Y 5 por 2 acá de este lado también te va a dar 10. Espero que esté entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Qué sucede acá? Al mismo tiempo, sabemos que colocar este 2 adelante de la molécula va a afectar no solo al oxígeno, sino también al nitrógeno que está ahí. Sabemos entonces que va a quedar 2 por 2. Sabemos que la cantidad de nitrógeno son 2. 2 por 2 nos va a dar, del lado de los productos, 4 nitrógenos, ¿verdad? 2 por 2. Y del lado de los reactivos, bien, nos va a quedar 2 también. Perdón, que lo borré ahora. Entonces, ¿qué valor tenemos que colocarle delante del dinitrógeno para que dé 4? Multiplicado por 2 te dé 4. Obviamente que un 2. Entonces acá, 2 por 2, 4. 4, 4, 10. 10. Espero que se haya entendido cómo se hace esto y cómo formulamos. Siempre entonces, cualquier óxido se forma entonces de un metal o un no metal más oxígeno, siempre va formando el compuesto. ¿Está? Espero que este módulo se haya entendido. La idea es que ustedes puedan practicar con más ejercicios. Pero espero que el concepto de igualación, que lo vamos a ir aplicando ahora, se haya entendido bien. Sigamos con otro tema. Al principio, hace un tiempito atrás, habíamos hablado entonces la diferencia entre cambios químicos y cambios físicos. Los cambios físicos obviamente no implican la transformación de la identidad de cualquier sustancia. O sea, el agua sólida pasa a agua líquida y sigue siendo agua. Eso no cambia nada. En el caso de los compuestos químicos sí, cambia la identidad, como hemos visto ya en muchos casos. Pero ¿qué sucede acá? Había colocado un ejemplo, bien, de el papel. El papel, si ustedes lo queman, se va a formar ceniza. ¿Cómo se denomina ese proceso de quemar algo? Quemar un papel, quemar un árbol, quemar, no sé, las cartas de tu ex. Se denomina entonces reacciones de combustión. Las reacciones de combustión implican entonces incinerar algo, o sea, quemar algo. ¿Cómo se formula una reacción de combustión?